Este es el logo de la Dirección de Criminalística de la Policía de Tucumán, que es el área técnico-científica. Esta Dirección de Criminalística es la dependencia policial por excelencia que hace todo tipo de peritajes, y a través de un convenio que tiene el Instituto Privado Almafuerte con la repartición Policía de Tucumán, homologado por el Ministerio de Gobierno, se puede perfectamente los alumnos hacer una experiencia denominada pasantía con un trabajo de campo. En esta ocasión hemos podido trasladarnos en el móvil de la Dirección de Criminalística para ver una intervención que ha sido un accidente de tránsito entre una motocicleta y un vehículo automotor, más precisamente un automóvil. En primer lugar, hay que munirse de los datos de qué consiste el accidente de tránsito, el lugar, hacer una observación, una estrategia para ver cómo se va a intervenir, quiénes van a ser las personas encargadas del mismo, y luego de haber diseñado esta estrategia se procede a hacer una observación y la medida precautoria de seguridad, que consiste en detener el tránsito vehicular para que se puedan hacer las tomas fotográficas, las mediciones que son parte del relevamiento topográfico del lugar, que en este momento está haciendo un planimetrista con un odómetro manual. Les reitero que el tipo de accidente es de un automóvil con una colisión que tuvo en su parte lateral derecha con una motocicleta. Acá está la gente de seguridad brindando casualmente la cobertura para que el empleado policial especialista en relevamiento planimétrico haga lo que se denomina acotaciones, que son las mediciones del lugar, para que lo pueda volcar en un bosquejo y luego pueda hacer en papel vegetal con plumas estilográficas adecuadas y cumpliendo con las normas estandarizadas, el plano en donde se van a volcar todos los elementos que han encontrado y que hacen a este hecho. En este momento está midiendo la longitud del automóvil, mientras el fotógrafo hace una toma panorámica primero para identificar de la parte posterior y lateral del vehículo, y de esta manera pueda quedar documentado gráficamente el episodio. Acá está mostrando el espejo retrovisor derecho del automóvil, a dónde fue a parar, y eso también es una acotación que debe ser medida para que se la pueda volcar adecuadamente en el plano. Luego de haberse desocupado con el automóvil, se toma la medida desde donde se encontraba en el lugar preciso de la intervención cada uno de los vehículos protagonistas. Esta medición, que en este caso se hace con un odómetro, es muy importante porque cuando se trata de la vía pública hay que tratar de hacerlo de la manera más rápida posible para no entorpecer el normal desarrollo de toda la actividad de los transeúntes, como también del tránsito vehicular. Acá estamos viendo, por ejemplo, después de haber retirado se ha tomado las medidas de las huellas de fracción en el pavimento y qué es lo que de la motocicleta lo habría producido. Luego se dirige ya el móvil para otro llamado, porque en esta vorágine que a diario se produce en esta selva de cemento, los accidentes de tránsito son muy usuales de producirse, y acá está en otra intervención que ha sido un choque entre un vehículo de tracción a sangre con un vehículo automotor, donde se muestra, por ejemplo, en la parte del capó, los vestigios, también se están observando los vestigios de las huellas de frenada que quedaron en el pavimento del vehículo y la posición o detención final. Luego también de haber diseñado la estrategia, de haberse munido de la información necesaria por parte de los testigos,
se procede a hacer una medición en forma paralela para no entorpecer la labor de la circulación del tránsito en cuanto se pueda, para evitar los embotellamientos también. Y acá puede observar en la parte del capó el vestigio que le decía, que es una deformación plástica que se puede corroborar con la altura que se corresponde con el estribo de la parte posterior del lateral derecho del carro tirado por un caballo. También hay que tomar las medidas de la longitud de este carro, que es lo que está haciendo acá el planimetrista, y de esta manera va a documentar fielmente una de las partes importantes del rigor científico, que se llama medición de vereda. En este caso también ver a la distancia que ha quedado del cordón de la vereda el vehículo automotor, y luego de haber tomado también los vestigios que tenía de la huella de frenada, culmina con el relevamiento que a posterior se va a trabajar en el laboratorio para producir el croquis demostrativo del lugar del hecho. Bueno, soy el licenciado Oscar Alberto Terraza. En esta oportunidad voy a hablarles sobre una de las asignaturas que se dicta en el Instituto Privado Almafuerte, carrera terciaria con tecnicatura de criminalística y criminología. Bueno, en la carrera de accidentología vamos a tratar de mostrar el amplio campo que tiene de incumbencia, desde la parte preventiva, la parte luego operativa en cuanto a la recolección, a la inspección ocular en el lugar del hecho, y luego el trabajo con todos los elementos que se han recogido en ese lugar y el modo más o menos ideal cómo se tendría que hacer, dando cumplimiento con los códigos de procedimientos formales principalmente que tiene cada una de las provincias y de acuerdo al ámbito de la justicia en la que sea, ya sea federal o provincial. Bueno, a continuación voy a comenzar a mostrarle los elementos con los que tiene que estar dotado mínima e indispensablemente el accidentólogo. Bueno, estamos mostrando los conos de seguridad que son para orientar al resto de automovilistas, de conductores que circulen por la vía pública, para alertarlos colocando primero a una distancia lo suficientemente apta para que puedan detener totalmente el vehículo, y por eso es que antes del lugar del hecho, a 200 metros, ya tenemos que estar alertando, luego a 100 metros, luego a 50 metros y uno más precisamente en la proximidad del escenario o el lugar del hecho, y no deben estar perfectamente alineados, sino en forma oblicua para que a la distancia se los pueda ver como una línea que los está desviando del lugar donde está el hecho. Este es en el caso que sea una vía de circulación con una sola dirección. En el caso que fueren de ambas direcciones, que generalmente son nuestras rutas en la Argentina, se debería hacer lo mismo, pero en el carril por el que circula el tráfico de la otra mano. Tenemos que contar también con dos tipos de ruleta, uno para largas distancias y otro para distancias cortas, donde vamos a hacer constar todo lo que se... Luego debemos contar con una ruleta para las medidas largas, que son ancho de ruta, ancho de banquina, y otra corta como para mostrar los vestigios que pueden haber de fracción en el pavimento, los vidrios desperdigados, la zona propia que nos está indicando dónde se produjo la colisión por el desprendimiento de fango, y en ese caso necesitamos una ruleta más corta, más práctica y más precisa. Aparte, porque todos los elementos que se vayan a levantar tenemos que poner como una relación, una proporción de dimensiones de tamaño, la cinta métrica al lado. De esa manera, por ejemplo, con este otro medidor que es con rayo láser, podríamos ponerlo al lado y tenemos una idea en la imagen cuando se tome la fotografía que esto tiene 15 centímetros. Y así sucesivamente podemos tomar una relación de lo que estamos mostrando en imagen.
Debemos contar con flash porque más allá que sea de día, hay lugares interna, por ejemplo, de un habitáculo que necesitamos una luz artificial, una cámara que puede tener gran angular y también un tele. ¿Por qué? Porque hay zonas inaccesibles a veces de poder introducir la cámara en la parte del interior, pero sí con un tele podemos llegar con una imagen de una distancia más lejos y poder hacer una aproximación. También podrían utilizarse las cámaras digitales porque son muy rápidas en cuanto a poder observar si tenemos una imagen ya bien tomada, y en ese caso podríamos nosotros tener como una segunda cámara, pero lo fundamental, lo esencial es una 35 milímetros porque le queda de respaldo el negativo. Una lupa para observar con detalle en el lugar del hecho todos los pequeños detalles. Muchas veces se producen la fuga de los automovilistas y hay que ver qué vestigios han quedado, restos de pinturas, de acrílico, de vidrio, y hay que levantarlos, hay que cuantificarlos, hay que medirlos, también un calibre para ver el ancho de alguna huella. Una vez me tocó intervenir con una uña del paragolpe, se ha podido determinar por las dimensiones y cómo había quedado moldeado plásticamente en un tanque de una motocicleta. Otra cuestión, una simple linterna pero que es de mucha efectividad. Y todos los indicios que vamos levantando necesitamos tomar nota porque no nos debemos confiar en la memoria es falible. Entonces tomamos nota de todo lo que vamos haciendo. Primero, como siempre se hace en la documentación mediante un acta, lugar y fecha. Entonces ubicamos el lugar, el día, la hora, el estado del terreno, seguimos con el lugar, todo lo que corresponde, si es el ripio, pavimento, tierra, y luego el estado del tiempo. No tan solo en la parte cronológica de la hora, los minutos, sino también en cuanto si estuvo lluvioso, seco, si es luz artificial, si es con luz natural, si hay sol, porque todo eso tiene que ver también con los detalles posteriores que van a hacer un buen trabajo. Respecto del lugar también hay que decir la visibilidad que se tiene. La visibilidad de ambos sentidos, si es una recta, hasta qué distancia se puede observar perfectamente, y todos esos elementos que se han observado primero, se empieza la recolección, después de la documentación fotográfica, se comienza a levantar vidrio, acrílico, si son manchas, utilizamos estos elementos que tienen la factibilidad de, por absorción, de poder munirse de esas manchas y luego la podemos enviar al laboratorio. Pero ¿qué pasa? Esto necesitamos nosotros introducirlo luego en sobres para que tengamos la certeza de que estos elementos han sido incólumes, no lo ha tocado ningún tercero. Entonces vamos a introducir acá lo que fuere, si es el Q-tip, si es un acrílico. Luego debemos cerrarlo al sobre, lacrarlo, y una vez que se ha cerrado, se va a proceder a sellar. Si es que tenemos la posibilidad de contar con un sello, se invita a 2 testigos del lugar. No es que se llevan testigos como a veces se comete el error de hacerlo, sino 2 testigos circunstanciales, y se los invita a que firmen, se toma nota, y absolutamente todo este procedimiento que se ha ido haciendo se va redactando un acta con esos testigos que van a firmar, que han dado fe de todo lo que han visto y que ha sido real. Se hace contar cuántas tomas fotográficas se han realizado para evitar que después digan que se ha omitido agregar algunas copias. Se hace contar qué tipo de cámara, qué instrumental se ha tenido en ese momento para su uso, y luego de haber recolectado todos estos elementos, recién se está en condiciones, contando ya con la autorización de la autoridad judicial, de decir que se puede hacer el levantamiento de la seguridad y lógicamente poder mover los vehículos
y demás elementos que hay y que en ese momento habían sido preservados. Bueno, esto en cuanto al perito. También tenemos nosotros que dar una instrucción para el personal de seguridad que hace de apoyo logístico para el trabajo y también de apoyo en cuanto a la seguridad. Esta especie de seguridad que hacemos nosotros externa tiene que estar respaldado por el personal de seguridad, que son los que van a hacer el desvío de tránsito mediante silbato, y que ellos ni ningún otro tiene que ingresar en la zona que se ha delimitado, que es el escenario precisamente del hecho. ¿Por qué? Porque pueden agregarle algunos elementos de ellos, si han estado fumando, si es que han pisado alguna mancha, les van a agregar y van a trasladar también del escenario hacia afuera otros. Entonces se van desvirtuando esos indicios. Por eso es que no tiene que entrar absolutamente ninguno que no le corresponda actuar técnica y científicamente. Vamos a hacer una síntesis. Primero tener los elementos, hacer una observación, hacer una inspección del lugar, luego hacer el relevamiento del escenario para que en ese relevamiento del escenario se puedan ir volcando todos los datos de los elementos que en aproximación se han ido tomando de donde se encontraban para recién levantarlo, ensobrar, poner lacre, hacer firmar con testigo, firmar la autoridad, exactamente todo lo que se hizo, redactar en un acta, firmado también por los testigos, y todo eso para ser trasladado al laboratorio. En el caso de que haya huella desprenada, medir, de acuerdo si son cortas, podríamos recurrir a una cinta corta o una larga, medir con exactitud y también la trocha para saber que le estamos adjudicando a un vehículo en particular, la trocha interna como la parte externa también. Si hay dibujos del neumático, también corresponde tomarle porque nos puede permitir una identificación más precisa y saber que lo que se le está adjudicando es porque le corresponde realmente. Después que tenemos todo esto, vamos a poner una seguridad en el maletín y ahí se le comunica a la parte que está encargada, el jefe que está encargado del operativo de seguridad, que se pueden remover los elementos y de ahí, previo a hacer correr absolutamente todo, despejar la zona, recién se va a hacer al último el levantamiento de los conos. O sea que lo que hicimos primero finalmente termina siendo los postreros pasos que vamos a tener. Entonces, comenzamos con los conos y los últimos que se van a levantar los conos después que hacemos la intervención. Por una parte, esa es la cuestión accidentológica, pero nosotros tenemos otra tarea más, que es mucho más importante, que es la de prevenir, porque si nosotros podemos difundir los conocimientos de accidentología para evitar que sucedan estos hechos, vamos a poder nosotros ser un elemento para brindarle un bienestar a la sociedad. Vamos a poder contribuir también con la educación, que es el punto principal que falta en nuestro país. Nosotros no tenemos una educación vial. En nuestros institutos primarios no está establecido como una asignatura, como ocurre en otros países llamados del primer mundo. En nuestro país se aprende por experiencia y se aprende de los mayores, y como los mayores no tuvieron oportunidad de acceder a una educación como corresponde, sino que empíricamente también se van transmitiendo una serie de errores. Y allí es que no se cruce por la senda peatonal, los chicos cruzan por mitad de calle, pasan por platabanda, van esquivando los vehículos, y esto realmente es de terror, y esto es lo que lamentablemente nos identifica como que somos un país que estamos con falta de cultura en educación vial. Y bueno, también no nos debe sorprender que por ese motivo estamos dentro de los 5 países con mayor cantidad de accidentes de tránsito. Párrafo aparte, merece destacar los que circulan en motocicleta y también en bicicleta, que están dentro de la Ley de Tránsito 24449, contemplados como vehículos y que tienen que respetar las normas que para tal fin se lleva, y del cual nuestra provincia de Tucumán está adherida en la aplicación de esta ley, como también todas las municipalidades de nuestra provincia. Pero esta misión que les comentaba que tiene el accidentólogo es la de prevención.
Y en la de prevención tenemos nosotros una cuestión muy fundamental, que es la comunicación. Bueno, la comunicación, lógicamente, se recurre a uno de los sentidos más rápidos que tenemos, que es la de la vista. Por eso en la comunicación decíamos que era fundamental, y esto se hace a través de las señales viales, pero para esto debemos conocerlas previamente, porque si no las conocemos no las vamos a poder reconocer y lógicamente no las podremos interpretar. Es fundamental contar, en el caso del conductor, con el carnet habilitante, porque esto de alguna manera lo obliga a hacer un curso sobre educación vial y las normas de tránsito que deben respetarla. Por eso es que se exige el carnet de manejo. En otros países obtener el carnet de manejo es prácticamente como un posgrado universitario. Tiene un valor tan grande que se le dice que se ha llegado a graduar. Obtener un carnet de manejo, lógicamente, es un carnet en donde se van adjuntando y se van agregando, se van acumulando todos los antecedentes. Y tan importante que conforme sea la peligrosidad o el respeto que haya tenido a través del tiempo del conducir, son también el monto de las pólizas de seguro y del valor de las cuotas de seguro que debe afrontar. Y llegado el caso, por la reincidencia, le pueden hasta inhabilitar para conducir. En nuestro caso, todavía no tenemos un carnet magnético que tenga todo ese tipo de información, y lo que sí podemos ver es si está con carnet habilitado al día. ¿Por qué? Porque también hay un estudio físico que es sobre la vista y el conductor. La vista es fundamental, porque prácticamente todo lo que debe hacer está guiado por eso. Bueno, vamos a ver otros aspectos que muchas veces no respetamos, y que es la colocación del cinturón de seguridad. Y esto es tan importante porque cuando se produce una detención brusca, que es una colisión, todo lo que está en el habitáculo están viajando a la misma velocidad del rodado. En un ejemplo, si el rodado está a 90 km por hora, todos los que están adentro están viajando a esa velocidad. Cuando se detiene abruptamente por inercia, todos los que estaban sueltos avanzan y chocan con sectores muy duros. Entonces, el cinturón de seguridad, que se lo conoce como cinturones inerciales, tiene la particularidad de hacer un freno. Cuando hay mucha violencia en el frenado, actúa esto como una detención y no cede. Por eso se llaman inerciales, porque no ceden. Si se lo llega a jalar de manera lenta o despacio, sí ceden, pero abrupta no. Y esto ha salvado muchísimas vidas, ha sido comprobado, ha sido testeado con maniquí, con sensores, y se ha podido determinar que es una gran ventaja tener colocados los correajes de seguridad. Bueno, vamos a ver también lo que les comentaba al principio. El motociclista, como el ciclista, muchas veces no respetan las normas de tránsito, y el principal respeto es el cuidado de su integridad física, es valorar su único cuerpo que tiene y que le va a permitir estar en esta vida terrenal en forma íntegra. Y si no, es que hay un desprecio por su propia vida si es que no se colocan los elementos de seguridad. Porque cuando estamos en la vía pública, como su nombre lo indica, es de todos, y todos debemos respetar estas reglas de tránsito que hace a la convivencia, que hace a un ordenamiento para que podamos estar mejor, para que podamos vivir más tranquilos. Entonces, principalmente el cuidado de nuestra integridad física y no correr un riesgo. Muchas veces se argumenta erróneamente: si me hago un daño lo hago yo mismo, pero no es así, porque está haciéndolo responsable a otro, que generalmente va a colisionar con otro vehículo, y esto es una torpeza, porque responsabiliza a terceros, generalmente que si hubiesen cumplido su norma, circularan por la derecha, no habría este tipo de hechos, y se lo evitaría, que, como les dije al principio, es mucho más importante que todo lo que podamos hacer con los interventos. Y esto lo tenemos que comenzar desde niño, principalmente a los chicos que están en edad escolar, porque nosotros como padres tenemos la obligación de educar en nuestros hogares, porque en la escuela se va a instruir, pero la educación, la principal escuela, es el hogar de cada uno de los niños.
y tenemos que enseñarles de manera ideal para que ellos a su vez tengan un efecto multiplicador y vayan transmitiéndole de generación en generación la manera correcta como deben hacerlo. Yo soy el ingeniero Baccaro, profesor del curso de